Moltíssimes gràcies. Elvira, sempre ens pega una bona sacudida, no? Sempre es contarà bé, però evidentment tenim molt de treball per davant i ja entraríem en lo que és el panel de solucions, no? De què podem fer. El profesor Javier Urchueguía es también un poco el alma de este encuentro. Quiero decir que al que le agradezco muchísimo siempre su empuje, ¿no? En este reto que tenemos colectivo, pero también porque tiene esa categoría humana de siempre implicarnos a todos en que, como ha dicho Elvira, necesitamos sumar muchas pequeñas acciones para que entre todas podamos corregir esta situación de emergencia que vivimos. Javier, pues muchísimas gracias una vez más. Manolo ya me ha presentado, muchas gracias. Yo me llamo Javier Urchueguía y os represento al grupo ICTs contra el Cambio Climático, que ha sido coorganizador de estas jornadas. Y sobre todo voy a centrar un poco la mirada hacia, más que las soluciones, un poco a ver los problemas en su magnitud desde la perspectiva local, ¿no? Desde la perspectiva de los ayuntamientos, de los actores, digamos, el territorio y las cosas que se pueden hacer. Voy a intentar en estos 20 minutos pues, ilustrar una serie de puntos, ¿no? Sobre este tema. No sé si las transparencias... sí. Bueno, así. ¿Vale? Y simplemente voy a empezar un poco por cuestionar las actitudes ante el cambio climático, y una cuestión es porque si tanto tiempo llevamos sabiendo de este problema, pues ¿por qué no se está haciendo nada? ¿Por qué no se ha hecho algo antes, ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos psicológicos, en nuestra opinión, que son importantes mencionar. Uno es la política del avestruz, ¿no? Que es el que no ve, no siente, ¿no? El que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Luego tenemos el negacionismo. El negacionismo ha sido muy popular, incluso en ámbitos científicos, hasta hace no mucho. Pero bueno, con la presentación que ha hecho Elvira, creo que a pocos les quedan ganas, ¿no? de adoptar este tipo de posturas, a veces interesadas, ¿no? Para frenar determinadas cuestiones por razones de interés, ¿no? Esto ha llevado a una situación en mucha gente, y esto es una realidad, que es la desesperanza, ¿no? La desesperanza es una actitud que nos lleva a no querer hacer nada, a no poder hacer nada, sencillamente porque pensamos que ya es demasiado tarde. Es incluso el colapsismo, ¿no? Que es incluso está de moda entre gente. Bueno, ¿para qué vamos a hacer nada si ya es demasiado tarde? Frente a eso, para mí esas no son las actitudes más representativas del gran porcentaje de las personas. Yo diría que es esta, ¿no? Bueno, ya lo dejamos para mañana, ¿no? Es decir, procrastinar, que es una palabra bastante rara, pero que de alguna forma refleja esta actitud, ¿no? De, bueno, el problema existe, pero ya me pongo mañana, ¿no? Y esta actitud precisamente en muchos responsables, ¿no? También, y en todas las esferas ha sido bastante predominante. Pensar que tenemos margen de tiempo para actuar, y pensar que tenemos, digamos, mucho y o incluso que otros ya harán el trabajo por nosotros, ¿no? Esta actitud, digamos, es peligrosa, ¿no? Porque realmente retrasa la acción, y la acción es ahora mismo absolutamente urgente y absolutamente necesaria, ¿no? Frente a eso, nosotros como grupo nacimos pues, hace unos cuantos años, y fue un poquito el planteamiento de una serie de profesores de muchas escuelas, ¿no? Que nos llamamos ICTs contra el cambio climático, porque lo primero que dijimos es, bueno, vamos a hacer algo nosotros, ¿no? Desde la universidad, ¿no? Y fue éxito porque es un grupo que enseguida tuvo gente de todas las escuelas, ¿no? Y aquí hay un elemento clave, que es el tema de la transdisciplinariedad, es decir, la conjunción de muchos conocimientos también en la academia, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a pensar en cada ingeniero, en cada especialidad por separado, pero nadie por separado puede resolver el problema del cambio climático. Aquí hay arquitectos en nuestro grupo, hay ingenieros forestales, hay agrónomos, hay ingenieros que saben de energía, hay informáticos, que son un poco la clave también del grupo, y por eso se llama ICTs contra el cambio climático, porque pensamos que el elemento más disruptivo, más novedoso que el siglo XXI puede aportar a la lucha contra el cambio climático no son las tecnologías, que muchas de ellas son antiguas, sino precisamente la información, el aunar todo el conocimiento de una forma coherente, de una forma estructurada, y también la información que se puede dar a la sociedad a través de estas herramientas informáticas. Y por eso nuestro grupo se llama así. Por eso también hemos creado, aquí sale este logo pequeño que no se ve mucho, un observatorio que inauguramos hoy de forma oficial, el Observatorio de Gases de Efecto Invernadero de la Comunidad Valenciana, que es una iniciativa única, pensamos que en territorio español o incluso en muchos lugares, precisamente para ofrecer a la sociedad, a los actores locales, esta información tan necesaria. La ciencia tiene mucho que decir sobre el cambio climático, y creo que nadie duda que entre los pocos que tienen credibilidad en este campo están los científicos, ¿no? De hecho, el informe Meadows, que sale aquí, Donella Meadows fue una brillante científica del MIT, que en el año 72 estableció los límites del crecimiento
Eso venía de las teorías de Malthus, mucho más antiguas, pero de alguna forma puso números y puso gráficas a esa intuición de que el crecimiento tiene límites. Esas gráficas son muy alarmantes y si las miramos hoy día, predicen mucho de lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Dicho de otra manera, no se le ha hecho caso a Donatella Meadows y su equipo, pero tampoco se ha hecho excesivo caso al IPCC y a todos los sucesivos informes que han ido, digamos, afinando y refinando muchísimo más esa información y de alguna manera aún seguimos con, como se ha mostrado antes, con unas emisiones que van creciendo todavía hoy año a año. Nosotros pensamos que hay una serie de claves para ello, hay una serie de razones psicológicas y hay unas soluciones que también podemos aportar desde los científicos, que de alguna manera creemos también ser protagonistas de la solución, pero no como científicos, sino junto con la sociedad, que esto es una de las claves. La primera clave es que se ha confundido muchas veces el cambio climático con un problema medioambiental. El cambio climático no es un problema medioambiental, el cambio climático es un problema de la sociedad, es un problema económico, es un problema en todos los órdenes de la sociedad. Y muchas veces, y se ve en la estructura incluso de muchos departamentos y ministerios, etcétera, este problema se delega a una serie de partes de la administración como si estuviera desconectado de todo el resto de la sociedad. Entonces, esto yo creo que es un punto fundamental, que hay que cambiar la mentalidad y verlo como un problema más global. El segundo tema es la creación de sinergias. Se habla frecuentemente de economía circular. Aquí es importantísimo que no solo la ciencia y nosotros nos pongamos de acuerdo en los conocimientos, sino que las empresas, la administración, las administraciones, todos trabajen juntos. Esa sinergia es absolutamente fundamental. Ese trabajo en conjunto es imprescindible para poder dar unas soluciones que ahora mismo no tenemos sobre la mesa. Luego, el más peligroso de todos es la visión cortoplacista. El cambio climático es un efecto de décadas, de centenares de años. Tenemos que actuar, por tanto, con esa visión a largo plazo. Y el cortoplacismo implica muchas veces que nuestra visión de actuación son los 4 años consabidos de lo que son los ciclos electorales. Esa visión es extraordinariamente peligrosa porque hace que nuestras acciones sean contradictorias. Ahora mismo estamos viendo un caso internacional. La Comisión Europea ahora mismo está evidentemente ante una situación de enorme emergencia, volviendo a los combustibles fósiles. Es decir, o de nuevo la acción no está correlacionada con el problema. Y eso es una grave pega para poder actuar de forma eficiente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos aportar los científicos? Yo creo que 2 cosas muy importantes. Mucha más información. La gente necesita mucha más información. En realidad no entendemos los gases de efecto invernadero, que son la causa primordial del cambio climático. No sabemos cuánto emitimos realmente cada uno de nosotros, solo de forma muy agregada. Se han dado antes datos, pero son datos de forma muy agregada. Pero ¿sabe Enguera, por ejemplo, lo que emite? Pues se lo voy a decir dentro de un momento, como una primicia. Y eso es muy importante, que Enguera, Valencia, las poblaciones, los ayuntamientos, los municipios sepan cuándo están emitiendo, sepan dónde están emitiendo y sepan qué tienen que hacer, qué pueden hacer para evitar esas emisiones. Y tenemos que no solo tener la información, no es suficiente con tener la información, es importante también utilizarla de forma objetiva, utilizarla fuera de ese cortoplacismo, de esos vaivenes, ¿no?, que dicta obviamente la política, que es muy respetable, pero que en este problema deberíamos tratar de ponernos de acuerdo. Hablaba antes de datos y eso es lo que les voy a mostrar, y sobre todo de Enguera, no por nada, sino porque es un ejemplo muy interesante sobre la importancia de la información en el tema del cambio climático. Hemos creado, como lo he dicho, el observatorio, y dentro del observatorio ayer inauguramos una página web, que se llama, la tienen aquí. Esta página web se pueden descargar ustedes los inventarios de emisiones de todos los municipios valencianos. Hemos preparado esa información con mucho tiempo mediante una plataforma digital que se llama SITE, que es un sistema que permite atribuir tanto a poblaciones como a sectores, empresas, emisiones de gases de efecto invernadero de una forma, digámoslo, coherente, sin crear emisiones ni restar emisiones del total. ¿De acuerdo? Es una forma de atribución. Mediante ese mecanismo podemos descargar los datos de todos los municipios valencianos desde, insisto, ayer. Y esto es la ficha que se obtiene cuando uno descarga, entrando en la página web, en la parte de informes, descarga estas emisiones. Y aquí vemos el caso de Enguera, se ve un poquito a la distancia. No sé si el láser se puede ver bien. Hay 2 partes de la ficha. Esta es la primera hoja. Serían las emisiones totales del municipio. Ahora la veremos un poquito más grande. La segunda es una ficha muy, muy interesante donde nos rankea, es decir, donde establecemos la prioridad de cuáles son los sectores donde más se emite en cada una de estas poblaciones. Y hay sorpresas, ¿no? En Enguera aparecen los camiones, aparecen el procesado de alimentos, que obviamente está ligado a una concreta empresa del territorio de Enguera que tiene grandes emisiones.
Y aquí tenemos un dato muy interesante, se llama un diagrama de Pareto. Un diagrama de Pareto lo que hace es sumar las emisiones de los sectores de más a menos, ¿de acuerdo? Y esta línea quiere decir que con estos sectores ya cubrimos más del 80% de las emisiones del territorio de Enguera. Es decir, esto ya lo vimos con un proyecto previo que tuvimos el honor de trabajar con Manolo en Giria. Esta gráfica es muy típica, es decir, solo pocos sectores conjugan gran parte de las emisiones. Es decir, la acción pública de Enguera o de cualquier otro lugar debería concentrarse, obviamente, en esos sectores prioritarios para la acción. Y entonces, digamos, la acción sería mucho más efectiva. Mirando un poco más en detalle, en Enguera hay un elemento muy particular que quiero destacar en esta gráfica. Estos son lo que he dicho anteriormente. Miren ustedes aquí la parte derecha, ¿no? Si ven el total de las emisiones de Enguera netas, ¿vale? Las netas son la suma de las brutas, es decir, de CO2, menos lo que captura, en este caso, los montes del territorio forestal de Enguera. Resulta que Enguera tiene emisiones netas negativas, es decir, que Enguera de forma neta captura CO2 en lugar de emitir CO2. Para la alcaldesa aquí presente, eso implica varias cosas. Yo no tengo que disminuir ninguna emisión en Enguera, ya las tengo por debajo de cero. ¿Okay? Es decir, esto pone en cuestión una serie de cosas de masas que se pueden poner a todo el mundo en el mismo saco. No es lo mismo Enguera que otra población, cada una tiene su estructura y cada una tiene su realidad. Por cierto, no hay solamente Enguera, sino hay otros territorios y municipios valencianos que están en la misma situación. Son captadores netos de emisiones de CO2. Y por tanto, esos territorios están dando un servicio valiosísimo al conjunto del territorio valenciano y también a la humanidad, por lo que se ha dicho antes. ¿Por qué no ponemos eso en valor? ¿Cuánto valen esas emisiones? El dinero es posiblemente incalculable, pero se puede poner un precio. El precio viene del mercado de bonos de carbono. En el mercado de bonos de carbono, la tonelada de CO2 vale, pues esto es de 200 del año 21, pero bueno, no ha bajado, sino probablemente está en valores, vale $50 en la tonelada capturada. Si lo multiplica por las 56.000 toneladas netas capturadas por Enguera, pues nos sale 2 millones y pico de euros anuales de valor en el mercado internacional de esas emisiones capturadas, de ese servicio. Se le puede poner precio a las cosas. Y a veces el precio es importante. El precio es importante para dimensionar las acciones también. ¿Por qué no se le transfiere a Enguera o a otros territorios valencianos en situación parecida fondos y recursos para que esas masas forestales que están dando ese servicio ambiental sigan prestando ese servicio en beneficio de todos? Esa es una pregunta que yo lanzo precisamente a la política, que es quien puede arbitrar mecanismos, y mi amigo Oliver seguro va a hablarles de soluciones y de mecanismos que pueden hacer esto posible a muy corto plazo. Vamos al otro extremo. Voy a hablar de Valencia. Valencia está en una situación mucho peor. Aquí hablamos de las emisiones. Si analizamos el inventario, me bajo la ficha, no lo voy a hacer, pero vería que Valencia tiene la mayor parte de sus emisiones concentradas en el transporte, en los vehículos privados en concreto. Más del 60% de las emisiones de una ciudad como Valencia se deben al vehículo privado, es decir, a la movilidad. ¿Cómo descarbonizamos eso? De hecho, Valencia, en su declaración, y hace por consenso de todos los partidos políticos, declara ser ciudad climáticamente neutra a muy corto plazo. ¿Cómo se va a hacer esto? Es decir, tenemos que cuestionarnos realmente, ¿es esto posible? ¿Cómo se descarboniza el transporte? Mediante la electrificación, mediante el hidrógeno. Si miramos cómo se produce la electricidad en nuestro país, de hecho esta situación ahora empeora porque realmente debido a la crisis de Ucrania, el mix de carbono es la energía que es necesaria, previa, primaria, para producir una unidad de electricidad. Ese mix de carbono no es descarbonizado. Es decir, electrificar los vehículos en Valencia no significa automáticamente dejar de emitir CO2. Porque si para producir esa electricidad tenemos que invertir CO2, obviamente lo único que estamos es desplazando el problema del lugar. Por tanto, cuidado con lo que se promete, cuidado con lo que se dice. Tengamos un plan si queremos descarbonizar el transporte, de cómo esa electrificación no solo se produce, sino se produce de manera sostenible, de manera verde. Se ha hablado de las energías renovables, pues va a hacer falta mucho para descarbonizar el transporte, porque la electricidad, no nos olvidemos que solo es el 25% del consumo energético global. Tenemos un 50% que es térmico, hablaré después brevemente de eso, y luego el 25% que es el transporte. ¿Creemos en serio que vamos a poder multiplicar por 4 la producción de energía eléctrica y además hacerlo totalmente renovable? ¿En serio?
Voy a dejar esa duda y luego comentaré un poquito una visión sencillamente sobre cómo vemos nosotros la transformación energética desde el punto de vista local. Y esto es muy importante. Aquí realmente la perspectiva local puede ayudar muchísimo. ¿Qué tipo de GEI? Valencia no la he puesto por nada, además creo que están haciendo una política excelente dentro de las posibilidades que tienen en las misiones. Sencillamente lo que quiero mostrar aquí, bueno, está aquí un poquito feo, pero que la situación de Valencia es muy típica en Valencia, en la Comunidad Valenciana y en España. Es decir, el 48 más 33 es lo que gastamos, lo que emitimos debido a la energía, ¿vale? Lo que vimos, y es la mayor parte de nuestras emisiones, las demás son mucho menores, ¿no? Y por tanto, el problema de las emisiones es fundamentalmente un problema energético, de transformación energética. Esta es la clave. Cuando en las elecciones americanas, Clinton contra Bush, salió alguien diciendo, es la economía, estúpido, se convirtió incluso en un libro, ¿no? En el caso del cambio climático, yo parafrasearía este dicho y diría, es la energía realmente lo que tenemos que repensar, ¿no? Cómo producimos la energía, qué modelos tenemos de transición energética. Por eso para el cambio climático es tan importante o más el PNIEC o el PBIEC, Plan Valenciano de Clima y Energía, que realmente la ley del cambio climático, que obviamente también es importante, pero realmente la energía es el fundamento y base de todo. ¿Cómo reducimos emisiones? Voy a plantear dos paradigmas muy distintos. Uno es desde el punto de vista de los municipios, ¿de acuerdo? Tenemos el paradigma de los PACES, ¿de acuerdo? Los PACES son los planes de acción para el clima y la energía sostenible, que los municipios están tomando, y sobre todo en la Comunidad Valenciana, tienen gran protagonismo como eje, como la estrategia para la descarbonización. Y aquí sí que tengo que apuntar de manera crítica una serie de aspectos que no me gustan de los PACES y que creo que tenemos que resolver y que tenemos que mejorar muy a corto plazo. Los PACES son un magnífico punto de comienzo para fijar una serie de voluntades en un territorio. Pero, bueno, aquí no, por alguna razón no sale. Da igual. Les comento tres aspectos que me parecen una debilidad importante de los PACES y que creo que tenemos que trabajar sobre ellos. Uno es no se basan en una fotografía de la realidad, no contemplan todas las emisiones del territorio, no se hacen los inventarios de la manera adecuada. En eso el observatorio es donde quiere contribuir con las fichas que les he mostrado y fichas incluso mucho más detalladas sobre cuáles son los orígenes y las fuentes de emisión en un determinado municipio o territorio. Lo primero es mejorar nuestra comprensión de la realidad de las emisiones en cada localidad y municipio. Segundo, el segundo pega que le veo a los PACES es, los PACES fundamentalmente, las acciones de los PACES van dirigidas a mitigar o a reducir las emisiones de la propia organización municipal, es decir, de los edificios, de las instalaciones municipales. Estas son el 4% de las emisiones. ¿De acuerdo? El otro 96% tiene solo medidas asignadas en los PACES que hacen alusión a campañas de información, es decir, indirectas. Incluso se cuantifica que una determinada campaña de información pueda reducir un determinado número de emisiones, lo cual no deja de ser un wishful thinking, ¿no? Es decir, es el deseo de trasladar a otros un problema que nosotros no tenemos mecanismos para resolver. Pero ese es una pega también importante. Y el tercer punto fundamental de los PACES es que falta un sistema de seguimiento. Es decir, hacemos una acción, incluso una acción limitada de ámbito municipal, y luego no hay un sistema que nos diga esa acción ha sido efectiva, esa acción ha mitigado tantas toneladas de CO2, sino que se deja en un limbo ese seguimiento posterior. Si no tenemos un sistema que realimente la acción con su resultado, ¿vale? Y que nos permita entender cuáles son las acciones o medidas más óptimas, ¿no? Para mitigar, pues mal lo tenemos. Entonces, en las empresas estamos acostumbrados todo el día a calibrar el impacto y efecto de sus acciones, ¿vale? Y corregir el tiro si hace falta. Los PACES deberían incorporar también este tipo de elementos. Tengo que decir aquí que nosotros, el grupo, colabora con la Diputación, en este caso de Valencia, y están perfectamente sensibilizados ante este problema. Es un problema, ya digo, que no viene de los técnicos ni de la gente que hace los PACES, sino un poco de cómo está organizado. Y que yo creo que entre todos deberíamos reflexionar cómo se pueden incorporar esos mecanismos de corrección a las acciones del PACES. Luego voy a hablar brevemente de las empresas. En las empresas la película es completamente distinta. Aquí la empresa habla del paradigma de la huella del carbono. Es algo diferente, es otra estrategia. La empresa lo tiene más claro. Incluso muchas empresas se han puesto las pilas y dentro de su política de responsabilidad social corporativa ya están introduciendo medidas de reducción. Primero porque les interesa, y segundo porque pues hay cada vez más sensibilización ante este problema. Hay dos mecanismos, sin embargo, que son importantes, que conectan la acción de la empresa con la acción
pública, ¿vale? Uno es voluntario, que es el mecanismo reduzco, calculo, reduzco y compenso. De la compensación va a hablar también el profesor Oliver en breve. ¿De acuerdo? Hay una estrategia que el Ministerio incorpora a través de un esquema voluntario que es el que ha puesto en marcha el Ministerio. Es voluntario, insisto, y aquí es muy interesante que entendamos que muchas autonomías, en el uso de sus competencias, ahora van a introducir esquemas obligatorios. Y eso es la Ley del Cambio Climático valenciana. La primera Ley de Cambio Climático en España que está funcionando es en Baleares, ¿vale? Está funcionando no sin polémica y está obligando a las empresas de un cierto volumen de emisiones a, digamos, primero, registrar esas emisiones mediante un mecanismo similar al que he comentado con el Ministerio. En segundo lugar, implementar acciones y planes para la reducción de esas emisiones y, so pena de sanciones o, por el otro lado, con ayudas fiscales, tratar de ayudar a las empresas en ese camino. Es decir, pasamos de un esquema ministerial actual voluntario, voluntarista, a un esquema obligatorio, ¿de acuerdo? Impositivo, sancionador, ¿vale? Para las empresas. Las empresas en la Comunidad Valenciana son las que estén, dependiendo de los CENAES, por encima de una emisión aproximadamente de lo equivalente a 40 hogares. ¿De acuerdo? Empresas que emitan o que, mejor dicho, consuman energía por encima de 40 hogares tendrán que entrar en este mecanismo. Esta vez sí que ha salido, no sé por qué. Al final, la clave de todo, ¿por qué emiten las empresas? ¿Por qué emiten los municipios? Es la energía, lo he dicho antes, ¿vale? ¿Cómo reduzco las emisiones de la energía? Pues hay una fórmula muy fácil, E es igual a A por B, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste E es igual a A por B? E son las emisiones, A es el consumo, los kilovatios hora. A todos nos interesa consumir menos, a veces incluso nos obligan a consumir menos, ¿de acuerdo? Eso es la parte fácil, aquí estamos todos de acuerdo. En segundo lugar, las emisiones son lo que consumo en kilovatios hora multiplicado por cuánto CO2 tiene cada kilovatio hora. Es muy elemental. Eso se llama el mix. ¿Cuál es la mezcla de CO2 que hay en cada kilovatio hora? Claro, aquí es donde las empresas te dirán, ¿cómo lo hago? Si yo ya he reducido todo lo posible en mi consumo, en el término A, ¿cómo reduzco el término B? Porque si no reduzco el término B, ¿cómo puedo mejorar mis emisiones? Y encima me están obligando a mejorar mis emisiones dentro de las provisiones de una ley. Por lo tanto, vemos el problema en su magnitud, la magnitud energética, ¿de acuerdo? Y ya para terminar mi charla, pues hablaré un poquito de energía, ya que la energía es el problema, ¿no? Ya he dicho antes, la electrificación del transporte no es ninguna solución. Si no hacemos energía verde eléctrica, no estamos haciendo nada. ¿Cómo hacemos energía verde eléctrica? Pues hay un cierto confianza, ¿no? Se ha expresado antes por Elvira en las energías renovables, pero cuidado. Las energías renovables son muchas, ¿vale? Y hay energías renovables que no dependen de la acción local, ¿vale? Los molinos offshore, obviamente, no dependen de la voluntad de un alcalde. La agrovoltaica sí, está además en el foco de la atención pública últimamente, ¿vale? Y es una solución, ¿vale? Pero estas dos fuentes de energía tienen una grave pega, y es que son intermitentes. Repito, son intermitentes. No tenemos la energía cuando la queremos. La tenemos cuando sopla el viento, la tenemos cuando viene el sol, ¿vale? Y esa intermitencia es un gravísimo problema desde el punto de vista de la generación de redes, de la generación de economías de escala, de la rentabilidad de estos proyectos, ¿vale? Y frenan y van a ser un limitante muy serio al desarrollo de este tipo de energías. El hidrógeno, no digo nada, el hidrógeno requiere el despliegue de grandes redes, ¿vale? Y todavía no se hace demasiado en Europa. Por tanto, ¿cuál es la alternativa desde el punto de vista de las comunidades locales donde se puede impulsar esta transición energética? En nuestro punto de vista, acelerarla, ¿vale? Y que la tenemos en la decisión de los responsables, de los alcaldes y de las comunidades. Pues les voy a dar 5 pistas y con esto termino, ¿vale? La primera es producir energías renovables localmente, autoproducción, ¿de acuerdo? Aquí este es el paradigma de un techo solar, ¿vale? No solo eso, tenemos la geotermia, tenemos la biomasa, tenemos el biogás, tenemos otras muchas fuentes que están en nuestro territorio, que podemos gestionar y podemos consumir nosotros mismos y no requieren del gran despliegue de una gran red o de una gran inversión de una multinacional. 2. Tenemos las energías térmicas. He dicho antes que el 50% de la energía que consumimos es térmica. Y la energía térmica es mucho más sencilla, no hace falta electrificarla. No hace falta convertirla primero en fotones, en electrones y después volver con pérdidas, ¿no? Sino que podemos calentarnos directamente del sol o de la geotermia o de otros recursos disponibles en nuestro territorio. Por eso hemos resuelto gran parte del problema. 3. Las redes. Y aquí es muy importante los conceptos jurídicos.
¿vale? Esto hay que organizarlo en el territorio, hay que hacer comunidades energéticas, hay que coger consumidores con diferentes recursos y proveedores con diferentes recursos, ponerlos de acuerdo, ¿vale? Y ahí los ayuntamientos y las comunidades locales tienen un gran protagonismo para articular este tipo de acciones a nivel local. Cojamos las energías que tenemos en nuestro territorio, pongamos de acuerdo a la gente y ya verán ustedes cómo a lo mejor no hace falta tanto parques eólicos, centrales nucleares. Finalmente, la autoproducción de calor eléctrica y muy importante, todo esto técnicamente tiene un detalle: el almacenamiento. El almacenamiento es esencial, es crítico, para hacer rentables todos estos sistemas. Y ahora mismo nuestro grupo particularmente está trabajando en un proyecto de almacenamiento térmico porque pensamos que es súper importante, proyecto europeo ECO, con la cooperativa eléctrica de Crevillent, que también piensan que es un elemento estratégico de nuestra política energética. Es decir, tenemos que fomentar el almacenamiento tanto eléctrico, que es muy caro, pero posible, el térmico, con sistemas como los que vamos a desarrollar de sales fundentes, o a través de los gases, de los biogases, del hidrógeno, los elementos de almacenamiento que tengamos disponibles. Con eso ya termino. Lanzo la pregunta a ustedes. Con estas ideas que yo he querido aportar modestamente, con la información que puede dar el observatorio, podemos desde el territorio facilitar un camino a una transición energética más centrada en este tipo de valores. Gracias por su atención.